Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al conversatorio con los fans de evolucionarios del Partido de Evolución. Les habla José Luis Tapia, miembro fundador del partido, y hoy día vamos a tratar el tema propiedad del subsuelo. Así que voy a presentar algunas evidencias y algunas propuestas de cómo analizar este tema a la luz de lo que está ocurriendo en estos momentos con la propiedad del subsuelo. Esto viene ya desde hace muchos años tratando de explicar este tema que se pone ahora en consideración para todos los fans de Evolucionar 5 reformistas para que conozcan un poco la posición de nuestro partido. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra conversación con las siguientes preguntas. ¿Es apropiado mantener el régimen jurídico donde el artículo 66 le da al gobierno el ser el soberano sobre los recursos que se hallan en el subsuelo? Digo así por estas razones, por estas preguntas que estoy lanzando a continuación. ¿Es posible, es ético, es conveniente que un régimen jurídico provoque muertos por proyectos mineros que se ponen en valor? ¿Es ético que esta cantidad de muertos que se van acumulando a lo largo del tiempo, todo se deba en gran parte a este régimen jurídico donde al Estado se le da la potestad de asignar las concesiones, autorizaciones para dar vida a los proyectos mineros que considere conveniente? Está bien que los muertos sigan cada año y se incrementen cada vez que existen algún tipo de lanzamiento de nuevos proyectos mineros. ¿Es que no les parece ya demasiado que para que una propuesta y un proyecto minero y las reglas de juego estén de esta manera hechas, y esto contribuye a que existan más y más gente que muera por estos temas referidos a los conflictos mineros? Por lo menos para nosotros los devolucionarios, 5 reformistas, no estamos de acuerdo que el soberano, es decir, el gobierno, mantenga la propiedad de los recursos que se hallan en el subsuelo, sean renovables o no renovables, o sean de naturaleza arqueológica o no. Nosotros no estamos de acuerdo que los proyectos mineros estén bajo la tutela de un marco jurídico que, según el artículo 66 y los códigos tanto minero como civil, hagan la separación de la propiedad del suelo y del subsuelo con sus consiguientes recursos. Son dos cosas distintas, dice la legislación. Entonces, no podemos aceptar que un régimen jurídico estatista provoque muertos. Eso no está bien, eso está fuera de cualquier discusión. Aquí hay que hacer prevalecer el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Esto no está bien, hay que hacer algo. Por algo nos llamamos 5 reformistas. Así nos pongan dónde se encuentra aquel régimen jurídico que ustedes proponen. Claro, lo que quieren ahorita los defensores del sistema estatista de los recursos mineros e hidrocarburíferos es mantener las cosas como están. O sea, quieren mantener este sistema estatista donde provoca muertos. Y esto es inmoral, por no decir otra cosa. Tenemos que hacer las reformas que sean necesarias, aun cuando los otros países no lo hayan hecho. Por algo nos llamamos devolucionarios, porque queremos devolverle el sentido moral a un régimen jurídico que no debería estar provocando muertos por cada vez que se lanza un proyecto. Y esto es lo que nos traba el desarrollo. No justifican los muertos un régimen jurídico estatista. Artículo 66, como hemos dicho, hay que derogarlo.
Hay que derogar todas las leyes que se oponen a la privatización de los recursos que existen en el subsuelo. Y para eso vamos a presentar nuestras lecturas correspondientes y explicar lo que nosotros queremos difundir, que es la propuesta de las 5 reformas aplicado a este tema. Nosotros hemos revisado estas lecturas de la Defensoría del Pueblo, la de nuestro colega y amigo de Guatemala, la de la institución Proética y su servidor, que también escribió hace varios años atrás sobre la viabilidad de esta privatización. Y claro, el clásico donde propone una tercera alternativa, Jacques Turgot. Así que vamos a presentar algunas evidencias sobre lo mal que está este régimen jurídico. Estatista, por cierto, estatista, grábense bien, estatista, es decir, el Estado es dueño de los recursos que están en el subsuelo. Y vamos a ver a continuación varios temas. Vamos a ver el artículo 66, vamos a ver la participación minera en el PBI, vamos a ver la contribución minera en lo que se llama la población económicamente activa, o sea, personas que están en edad para trabajar, cuánto contribuye esta a este grupo de gente. Luego vamos a presentar cifras acerca de cuánto contribuye la minería a la recaudación tributaria, los conflictos ambientales, la corrupción en el sector minero y la búsqueda de rentas en la toma de decisiones para asignar derechos, concesiones y autorizaciones a este sector. ¿Qué dice el artículo 66 al respecto? Habla de los recursos naturales. Dice lo siguiente: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. O sea, en otras palabras, es dueño fáctico el gobierno. A renglón seguido, dice, el Estado es soberano en su aprovechamiento. De nuevo, es soberano, es el que está dentro del régimen dominalista, y todo lo que encuentre bajo su territorio pasa a ser dueño en su disposición y aprovechamiento. Luego, por ley orgánica, se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares, es decir, a privados. Por último, la concesión le otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Esto es el marco jurídico inicial, que es tradicional, por supuesto. No hay que negar que esto tiene años, esto viene de las leyes de Indias, desde que vinieron acá los españoles y fijaron que todo lo que está en relación a las tierras y lo que está debajo, le pertenece al rey. Eso es lo tradicional, es lo que siempre se ha mantenido, es lo que vemos siempre y eso es lo que defienden los conservadores estatistas, ¿no? Vamos a ver qué hay al respecto, qué existe en relación a este sector. Porque, a ver, si hay tanta defensa es por su importancia. O sea, si hay tanta cantidad de dinero en juego, es porque seguramente existe alguna razón valedera para ellos sobre la importancia de este sector minero, ya que dicen que contribuye al desarrollo del país. Vamos a ver a continuación lo que dicen las cifras. Lo que dicen las cifras de participación de la minería en el Producto Bruto Interno es lo siguiente. El PBI del año pasado nos señala que la minería participa con el 13%, 13% de un PBI de 242 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de unos 30 mil millones de dólares, cifra nada despreciable. Por cierto, si comparamos, y ahí vienen las aclaraciones al respecto. ¿Cuál es el sector económico que tendría más importancia que la minería? Y ustedes lo ven y nadie dice nada respecto a los marcos legales
que existen al respecto. Nos referimos al sector servicios. Es un sector muy variado, heterogéneo, pero que sí podemos señalar que el servicio que lo hace posible es el servicio personal, es decir, es intangible la contribución del ser humano a esta actividad que destaca casi en sus dos terceras partes. Bueno, dos terceras partes en realidad es. Y la minería se queda muy atrás con apenas el 13%. Entonces no podemos aceptar muertes seguidas porque tiene el 13%. Y aun cuando tuviese el 69% tampoco. No es un tema de números y pues no podemos ser de alguna manera papistas con el marco legal. Entonces no es lo que nos pintan, que es muy importante, que es el país minero. De país minero tiene poco. Es un país de servicio. Ya también lo habíamos dicho aquí en esta pequeña tribuna en relación a esto. El país tiene ventajas comparativas en el sector servicio. ¿Y qué cosa es el sector servicio? Comercio, hay profesiones, hay entretenimiento, información, hay finanzas, hay comunicaciones, es decir, comercio mayorista, comercio minorista, todo, servicio de construcción, electricidad, agua, ahí está nuestra verdadera ventaja. Esto es lo que contribuye a la riqueza del país. Y no es la minería, que es extractiva y exporta oro, plata, cobre, que son también productos importantes de exportación. Pero la exportación dentro de la ecuación del PBI es una de las variables, de las 5 variables que se toma para contabilizar la riqueza de un país. Así que, por favor, con calma, amigos conservadores del marco legal estatista, que en minería, por lo menos, no demuestra su real magnitud e importancia. En cuanto a la contribución de la minería a la PEA, o sea, a la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral, tenemos la cifra que contribuye apenas con el 1%, es decir, 1% de la PEA de 16 millones, 160 mil personas con sus familias respectivas recibe sus ingresos. Y de nuevo, el sector servicios sigue siendo la actividad económica que reúne a todos los sectores de la economía, me refiero a los que he mencionado: construcción, comercio mayorista, minorista, entretenimiento, información, finanzas, electricidad, agua, turismo, gastronomía, etc. Entonces, 65% es el sector servicio. Minería apenas con el 1%. O sea, tampoco por el lado de la fuerza laboral crea empleos. Al crear empleo, crea ingresos para pocas personas. Entonces, no es lo que nos dice que el Perú es un país minero. No lo es. Dadas las ventajas que vemos en el sector servicios sería el sector que contribuye a esta. A ver, en tema de recaudación tributaria, ustedes se darán cuenta que ahí vamos a ver algunas cifras y esta es la siguiente. Ingresos tributarios por sectores económicos. Servicios, 57%. Minería, 23%. Bueno, sí, es relativamente importante, pero no es el principal, ¿no? Para darle la importancia. Ok, no tiene importancia por el lado del PBI, no tiene importancia por el lado del PEA. Veamos si por la parte recaudatoria y vemos que el sector servicios sigue siendo más importante que minería. Entonces, hay que ponerlo en su real dimensión. Es uno de los sectores importantes, pero no es el más importante y no justifica ningún sector que tenga muertos, para comenzar. Entonces, somos defensores de la vida. A ver, quisiera ver a los conservadores, defensores de la vida, para que defiendan el marco jurídico reformista para acabar con estos grandes conflictos que tenemos a continuación. Vamos a mostrarles. Fíjense, este es el régimen jurídico que otorga al Estado estas cantidades de impuestos
que recauda. Por eso es que el gobierno se compromete a defender, porque sabe que se le puede caer, por lo menos en esta cifra del 2011 al 2016, 7.000 millones, 7.700 millones de soles que dejaría si es que no se le da, dicen, el tratamiento jurídico correspondiente a su naturaleza propia de esta actividad económica. Entonces, le clava a los pobres mineros el impuesto especial a la minería, le clavan las regalías mineras, les clavan nuevas regalías mineras, un gravamen especial a la minería, producto de estas grandes ganancias que han obtenido entre esa fecha, o sea, entre el año 2011 y 2016, donde se pudo evidenciar pues, que los precios de los minerales hizo ganar enormes cifras a estas actividades que excavan y extraen productos minerales. Fíjense, ahí está, tienen ahí la evidencia de cómo la billetera del gobierno succiona aquí las cantidades enormes que da la minería. Aún así, no justifican los muertos. Estamos entonces, de alguna manera, presentando cifras objetivas para luego ver algo que no es bonito, ¿no? Y es el tema de los conflictos ambientales. Es algo que no le gusta que le refríen en la cara a los mineros. Y es que estos conflictos sociales registrados por la Defensoría eh, señalan que un 66% de los conflictos socioambientales dentro del grupo ese que hemos presentado corresponden a la minería. 66%. Que si uno está monitoreando mes a mes, uno puede encontrar que estos conflictos ambientales no son ocasionales, se mantienen, como ven estas cifras, mes a mes. Hemos tomado desde enero del 2016 hasta julio del 2020 todos los conflictos socioambientales activos, o sea, que están en permanencia, y vemos que estos se mantienen en el orden entre 50 y 70 casos. Así es como nos mantiene el régimen jurídico estatista de los recursos renovables y no renovables que están en el subsuelo y también el suelo, porque también los recursos naturales se hallan en la superficie, ¿no? Pero acá estamos haciendo alusión a la actividad minera. Necesitamos una reforma. No es posible que vivamos en un país de conflictos. Ya el marxismo, tanto clásico como cultural, es un conflicto tenerlos. Y encima esta cantidad de leyes a su favor de la minería nos aumenta los conflictos. Hay que ser ciegos para no ver la realidad. No es, pues, un ejemplo a seguir con este marco jurídico. Corrupción en el sector minero. ¿Qué encontramos? Bueno, hay un informe de Proética que junta, en base a unas entrevistas semiestructuradas, sobre los riesgos de este sector. O sea, qué vulnerabilidades, qué puntos débiles existen en el marco jurídico y en el marco procesal de la gestión que tiene el gobierno en la materia, en este sector, que pueden dar lugar a corrupción, propiamente dicho. Y bueno, es muy evidente, de nuevo, que el marco jurídico debe ser reformado con nuestra propuesta de las 5 reformas. Nos dice en una matriz lo siguiente: en base a preguntas vamos a ver los riesgos y luego vamos a ver el tipo de riesgo. Así que vamos a comenzar. ¿Qué riesgo hay de que las leyes en materia de minería se hayan redactado o se redacten si está prevista una reforma, con el objeto de favorecer intereses privados por sobre el interés público?
¿Qué responden los actores que han convocado a estas entrevistas por separado entre los que fueron eh, funcionarios y los que son funcionarios del sector minero gubernamental? Personas que trabajan en ONGs, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué piensan los empresarios respecto a esta pregunta? Entonces, realizando un procedimiento riguroso, se determinó que este tipo de riesgo es significativo. O sea, las normas actuales que tenemos tienen esta inclinación hacia favorecer intereses privados. O sea, las leyes, y no solamente estas leyes, repetimos, las leyes malas que está incluyendo a las asociadas a la minería, son confeccionadas por intereses que favorecen a sectores económicos, entre ellas la minería. Entonces, ¿cómo pueden sostener sus defensores que estas reglas de juego pueden ser neutrales o que favorecen el desarrollo? Si estamos viendo muertos y después estamos viendo aquí la corrupción. Dos, ¿qué riesgo hay de que existan políticos o funcionarios con intereses particulares en la minería? ¿Qué riesgo hay? ¿Y qué creen que responde? Muy alto. O sea, ya no solamente se redactan reglas de juego, leyes malas para favorecer al interés público, sino que además hay funcionarios que se inclinan hacia los intereses particulares de la minería. Entonces ya tienen esas evidencias respondidas por actores principales que están asociados a este sector. Tercero, ¿qué riesgo hay de que el proceso de otorgamiento de la concesión minera se haya estructurado para favorecer, o sea, estamos hablando ya de las autorizaciones concedidas a particulares en la minería, por sobre el interés público? O que se estructure de ese modo si está previsto una reforma. O sea que ni siquiera una reforma que proponen, a veces dicen, se trata de hacer reformas, mejoras a la ley. Bueno, esas reformas para mejorar las leyes que están asociadas a la minería resulta que tienen este riesgo significativo. Asimismo, también hay otros riesgos. Dice, existe riesgo de que el marco legal y los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos ambientales sean o no sean de conocimiento público para las comunidades en cuyo territorio se proyectan desarrollar la actividad minera. Bueno, exactamente dicen muy alto. O sea, pueden hacerlo a espaldas de estas comunidades para desarrollar una actividad minera. Fíjense cómo estas normas están hechas para justamente favorecer no solamente a la corrupción, porque de aquí también se puede derivar injusticias que llevan a los comuneros a salir en contra. Ojo, tampoco somos partidarios que las comunidades sean dueñas del recurso mineral. Nosotros queremos individualizar la propiedad para que tengan el poder suficiente de decidir cada uno de los comuneros y lo hagan de manera libre e independiente. Y no estamos a favor de que esas comunidades, es decir, sus directivos, sus líderes, sean presas de la corrupción, porque eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice, ¿qué riesgo hay de que los líderes comunitarios que negocian con empresas mineras no representen los intereses de los miembros de la comunidad? Muy alto. Es decir, hay un copatrocinio entre los intereses particulares
y estos líderes comunitarios, que no representan a los que están como integrantes de una comunidad campesina. Entonces, tampoco somos colectivistas. Aquí tiene que abrirse la propiedad privada para las personas y no para comunidades, porque eso está contaminado de socialismo, porque ahí el socialismo ha actuado dentro de las comunidades metiéndole la desfavorable idea de que la minería contribuye a su empobrecimiento. Y uno de los factores que ha causado eso es que las reglas de juego han favorecido para que estos líderes comunitarios de corte socialista sean los principales actores que estén conduciendo a estos riesgos de la corrupción y además a la confrontación innecesaria entre empresa privada e interés público. Eso tiene que acabar y eso tiene que reformarse con las 5 reformas. Nada de imposiciones de leyes comunitaristas, colectivistas, para que impidan el desarrollo de una minería sin regla de juego que la favorezca. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué riesgo hay de que la reforma en los plazos de aprobación del estudio de impacto ambiental se haya estructurado para favorecer los intereses de la minería sobre el interés público? Respuesta que dan todos los participantes, amigos y no amigos de la minería, significativo. Entonces, estamos viendo que además de que la propia organización proética encargada de ver estos temas de la corrupción, se pronuncian el Instituto de Ingeniero de Minas, reconociendo que hay ciertas actividades, tanto de los mineros como de los alcaldes, gobernadores, líderes comunitarios, que están haciendo actividades no correctas. O sea, la corrupción también salpica al sector privado. Y esto es porque el marco legal otorga al soberano, es decir, al Estado, artículo 66, la potestad, facultad de decidir qué hacer con los recursos. Y como están inclinado el marco legal a favorecer los intereses particulares en contra de otros intereses particulares, es que se enfrentan provocando muertos. Y encima se añade la corrupción. Esto tiene que acabar. Búsqueda de rentas, que significa la forma de influir en las decisiones de las autoridades, porque las autoridades con este marco legal extorsionan al sector minero para favorecer su marco legal, de manera que hay como un patrocinio entre los dos. Ok, yo te protejo a ti, dice el gobierno, con este marco legal, pero tú me das a mí dinero, porque es de mi propiedad, dice el gobierno, los recursos que se encuentran en el subsuelo. Esas influencias del particular buscando formas de saltearse la ley, porque el marco es en general, está inclinado hacia hacia un sector y no para todo, como debe ser una ley neutral, o sea, una igualdad de la ley, reglas claras y justas, se buscan los tráficos de influencia. Y así pues salen publicaciones como esta, donde la influencia afectan las decisiones mineras y ambientales. Entonces se presta el gobierno y sus funcionarios a extorsionar para que le den, para justamente decirle a las empresas mineras, o me das lo que yo necesito o no te concedo, no te otorgo estas concesiones. Y ahí viene el tráfico de influencia. Esto tiene que acabar. Y así vamos a seguir viendo cómo se divide entre la minería informal con la minería formal. El marco de leyes malas que siempre señalamos y lo decimos para ustedes, amigos de evolucionarios, es el que crea los conflictos. Y ese marco legal es de corte estatista. Ya hemos
al comienzo señalado, artículo 66 le concede la facultad al gobierno de decidir qué hacer con los recursos. Entonces este tráfico de influencias, que es búsqueda de rentas, que es antiético y es inmoral, se puede acabar con las 5 reformas. Lo podemos acabar desde el Partido de Evolución. Así que vamos a contribuir un poco al análisis y vamos a ver qué tenemos en esta matriz según regímenes de propiedad del subsuelo. En esta caracterización hay columnas con 8 temas que vamos a colocar y hay el régimen actual, que es lo que contiene para cada subtema, con la solución Turgot, que es la privatización del subsuelo para aquel que lo descubre y se lo queda, y en nuestra propuesta la gran devolución. A ver, primer subtema o tema, como quieran llamarlo, sobre los regímenes de propiedad. En el caso primero, sobre el régimen que defiende, el régimen actual es estatal, defiende que el Estado sea el propietario de los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo. La solución Turgot dice, tiene que ser privada, es decir, un tercero que no necesariamente es el dueño del terreno, es el que puede ser dueño porque ha sido el primero que lo ha descubierto, aun cuando haya pasado por debajo, tipo galerías, tipo canteras, en el subsuelo y sin afectar a los dueños del terreno. A veces ni los dueños del terreno saben que existe, a veces, debajo, canteras o galerías y no se dan cuenta. Y nosotros sostenemos también que debe ser privatizado. Por el otro lado, el artículo 66, el régimen actual, los defensores dicen no derogar porque todo está bien, y si hay mejoras que hacer, se hará, pero en general el Estado tiene que seguir manteniendo esta posición. La solución Turgot habla de una nueva minería, o sea, un nuevo código minero, referido a 4 artículos, o sea, dice algo sobre el propietario del terreno, puede cavar y lo que encuentre es de él. La otra es cualquier persona que haga zanjas debajo y sin afectar, será dueño. Tercero, si hay algún tipo de daño que realice el excavador, es decir, el minero que pasa por debajo de un terreno, le compensará con daños, le compensará con alguna indemnización, etc. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros tenemos que derogar todas las leyes malas, incluyendo las leyes de la minería, más el artículo 66. Hay que derogar todas las leyes malas que están incluyendo las leyes que están favoreciendo a la minería. ¿Y qué hablamos respecto al porcentaje de mineros, porcentaje de la minería en el PBI? Bueno, el régimen actual va a defender que va a ser siempre el 14 y el 15%, mientras la solución Turgot no habla al respecto si va a incrementarse en la participación de Producto Bruto Interno, y la gran devolución, estimamos que hay una ligera o disminución, porque las ventajas comparativas que hasta ahora tenemos por demostración de facto es que el sector servicio sería nuestra gran ventaja comparativa y por todas las leyes que se han dado a favor de la minería, tendría que disminuir su participación, dado que se le va a quitar privilegios. Pero eso, bueno, como ustedes saben, son estimaciones. Pero eso es lo que nosotros pensamos acerca de ello. Porcentaje de la minería como factor contributivo a la creación de empleo. El régimen actual contribuye con el 1%. La solución Turgot no dice nada al respecto. La gran devolución planteamos que probablemente sea mayor a 1 por los niveles de descubrimiento de nuevos yacimientos y puede estar generando oportunidades no solamente para la gran minería, sino para la pequeña o hay microminería. Bueno, esas pueden generar más empleo porque utilizan menos máquina y más recurso humano. O sea, puede contribuir también a esto. Porcentaje de la minería en la recaudación tributaria. En el régimen actual mantiene 23%, solución Turgot, según lo que dice en la publicación que se llama Memoria sobre Minería y Canteras, habla de que el principio se vería favorecido porque lo hagan los privados en el descubrimiento de estos yacimientos y le cobraría un diezmo, así dice, un diezmo, o sea, el 10%, a los extractores mineros. Y por último, la gran devolución diría, bueno,
bajaría dado que la gran minería, que es la que atiende a concentrar los grandes yacimientos mineros, al no tener ya las leyes privilegiantes, tendería a una disminución. O sea, la recaudación bajaría a pesar de que puede haber nuevos descubrimientos, pero no con las leyes actuales, porque nosotros estamos hablando de que van a derogarse las leyes malas, y la gran devolución plantea un solo impuesto, a las ventas. Así que nosotros los que sostenemos que nuestro gobierno solamente necesita tres para funcionar bien, no necesitamos ni regalías, ni nuevas regalías, ni impuesto a la renta, ni nuevos impuestos para ellos. No, al contrario, le vamos a quitar todos los impuestos y no vamos a quedar con el de las ventas. Por eso hablamos de que la gran devolución habla de que va a disminuir la recaudación por el lado de todas estas extracciones injustas que se le hace al sector minero por todo lo que se le ha ido añadiendo, porque es un gran contribuyente a vista del gobierno, porque es más fácil recaudar de la minería que del sector comercial, estas 7.000 millones de soles que más o menos contribuye al gobierno. Conflictos ambientales se van a mantener el 66% de los conflictos generales en total. El 66% se lo lleva la minería en los conflictos socioambientales, mientras en la solución Turgot no dice nada al respecto, y en la gran devolución, por lo mismo que el marco legal ya no va a ser leyes malas, ya el conflicto ya no sería de orden de injusticia legal y también procedimental, donde estén involucrados funcionarios que extorsionan a la gran minería privada, entonces disminuiría para nosotros. En tanto, la corrupción se mantendrá entre los niveles significativos y altos, porque el marco legal, recuerden que actual es favoreciente a los mineros en particular, y la solución Turgot no aplica en relación a este tema. La gran devolución también, la disminución en este sector y en todos los sectores de la economía a unos niveles ínfimos, ínfimos, no como ahora es que genera titulares. Y por último, los tráficos de influencias van a seguir, como ustedes lo han visto en el sector minero, significativos. En la solución Turgot no habla nada sobre este aspecto, y la solución de la gran devolución es que va a disminuir. No habría, porque no tiene facultades el gobierno de disponer de estos recursos del subsuelo. Bien, ahí tienen entonces nuestra caracterización sobre los 8 temas que hemos visto ahora. Vamos a pasar a explicar otra matriz, donde vamos a hablar sobre los beneficios y costos de la propiedad privada del subsuelo sin las 5 reformas. A ver, ¿qué dicen los privatistas? O sea, los que solamente se enfocan en darle la propiedad privada del subsuelo, de los recursos del subsuelo, a particulares. Bueno, esto también viene de la publicación que se llama el gran robo del subsuelo, de Guillermo Yetz, que escribió sobre este tema hace muchos años, y hemos extraído algunas conclusiones. La primera, de los beneficios, es que hay descubrimiento de nuevos incentivos producto de la libertad que se le otorga a las personas para que puedan descubrir nuevos yacimientos. O sea, millones de incentivos se van a mover en la economía producto de la privatización del subsuelo. Recuerden, sin las 5 reformas. Tendencia al crecimiento económico, porque al haber mayor iniciativa privada y mayores inversiones, porque le han dado una privatización de los recursos del subsuelo, entonces se van tiñendo de inversiones privadas que a su vez van contribuyendo a extracción de un nuevo producto, ¿no? Como ustedes saben, la inversión privada contribuye de manera significativa al PBI, como se ve en las ecuaciones tradicionales que miden el Producto Bruto Interno. Por otro lado, se va a añadir nuevas reservas minerales e hidrocarburos, porque va a ser como si fuese la fiebre del oro, como si fuese la fiebre de la plata, la fiebre del cobre se van a añadir, porque no va a haber ningún impedimento, por lo menos para que alguien se haga
dueño de los recursos, ya que se deroga el artículo 66, pero sin las reformas, sin las 5 reformas que nosotros decimos. Por el otro lado, las innovaciones institucionales que se van creando en el camino, producto de este interactuar de todos los actores privados que van creando nuevos marcos institucionales conforme al que ha estado prevaleciendo, genera pues alternativas distintas de cómo contratar de las que ya conocemos según cómo están las normas actuales. Por el otro lado, los negocios se dimensionan, crecen de chiquito a mediano, de mediano a grande, porque todavía existe la posibilidad de hacerse propietario de los beneficios de los recursos que se hallan en el subsuelo. Por el otro lado, la competencia, al haber más gente involucrada en el sector minero, ya que cualquiera, sea chico, grande o mediano, puede hacerse propietario. Obviamente existe iniciativa privada que va a querer competir por hacerse de estos recursos apenas se ponga en régimen la privatización del subsuelo, ¿no? Por el otro lado, habría un reforzamiento para aquellos que se involucran en este sector, porque habrían algunos que descubren y otros que fracasan, lo cual es bueno que exista la cultura del éxito y también la cultura del fracaso, para no cometer errores seguidos. Y por último, habrá aumento de los ingresos fiscales, producto de esta privatización, o sea, cualquier privado podría tener la propiedad de estos recursos. Sin las 5 reformas, también hay que asumir que estos son los costos que ofrecen solo la privatización del subsuelo, sin hacer la reforma política, la reforma económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones y jubilaciones. Costos. Los costos políticos para cualquier gobierno va a ser privatizar, porque los primeros que se van a oponer a esta privatización justamente son los mineros tradicionales. Los mineros que viven de las grandes rentas que dan al gobierno y además en impuestos, se van a oponer a que se le quite esa facultad al gobierno, porque así como vienen haciendo negocio, es lo mejor que es para ellos. Entonces van a contratar abogados, van a contratar periodistas y le van a hacer la guerra a el gobierno, lo cual esa presión mediática buscará de alguna manera debilitar esa popularidad del gobierno, porque las personas, una vez controlados los medios de comunicación, pensarán que se está haciendo una injusticia contra este sector y seguramente dentro de su propaganda estará que es el Perú país minero, ¿no? Además, sin las 5 reformas es posible que haya pérdidas de ingresos porque al no estar considerado el artículo 66, porque se va a derogar, según los privatistas, el subsuelo sin las 5 reformas, entonces ellos entrarían en un colapso tributario, porque ya no serían las 2 o 3 empresas y además no habría capacidad de poder recolectar impuestos, dado que ya no es negocio. Recuerden bien que ¿cómo es el sistema actual? No pagan por los minerales, pagan por el terreno. Y lo que encuentre debajo del terreno es lo que extraen y lo que es, a su vez, producto de las ventas y desde ahí se aplica el impuesto. Es decir, lo que extrae se aplica el impuesto. Entonces, ahora, además que hay impuesto a la renta, es decir, además de que le cobran por extraer, por el valor de la producción y por las ventas, también se le cobra a la renta. Y como ellos ganan mucho las empresas mineras, a pesar de todas las cantidades de impuestos que le cobran, siempre tienen un remanente porque lo que compran no es el precio mineral, que es un costo que está prácticamente cero. Lo que compran son los terrenos y las compras del terreno no es nada dentro de la estructura de costos. En cambio, si se valorizaran los minerales a precios internacionales, esos minerales que están debajo del suelo, entonces formarían parte del costo de producción y le disminuiría la capacidad de generar utilidades y desde ahí podría el gobierno aplicar
impuestos. Entonces, si disminuye las utilidades producto de que los costos han subido porque lo están comprando a precio de mercado, entonces el impuesto a la renta disminuye. Le va a caer al gobierno por la privatización cientos de denuncias al CIADI porque van a decir, nos han modificado la regla de juego. Es decir, antes concedían sin más trámite el gobierno, cumpliendo ciertos requisitos en la parte exploratoria, los estudios de impacto ambiental, las autorizaciones, todo, y nos dicen, yo saben que ya no es de mi potestad. Entonces ellos dicen, me han cambiado la regla de juego en el CIADI. CIADI es esa entidad que es un centro de arreglos de diferencias entre los gobiernos y las empresas privadas, para que no modifiquen nada, sean contratos de estabilidad jurídica y que se mantenga así sin ningún tipo de... Ah, así sea la regla injusta, sí, así sea la regla injusta. Entonces le va a caer al gobierno varias denuncias, cientos de denuncias que le van a decir, páguenme una indemnización por haberme variado la regla de juego, porque ahora resulta que ya no contrato yo con el gobierno, sino contrato con particulares. Además, al realizar la privatización del subsuelo, técnicamente se va a crear una burocracia y va a ser altamente especializada. Entonces hay un costo porque además de que se va a entregar, hay que pagar personas para que lo hagan. La disminución de la rentabilidad existente, producto de esta explicación anterior, de que los costos van a subir porque van a comprar minerales que están debajo, porque eso es lo que le va a vender. Le va a vender lo que encuentre. Y la oposición de las comunidades campesinas altamente politizadas, ¿qué va a hacer el gobierno frente a eso? Nada. ¿Qué van a hacer las empresas mineras? Tratar de negociar. Pero si están politizadas, son socialistas. Si solamente se va a dar la propiedad del subsuelo, no se va a modificar ninguna ley como proponen las 5 reformas. Y por último, el aumento de los conflictos socioambientales. Esto va a seguir porque dando en propiedad privada, sin hacer las 5 reformas, constituiría finalmente en un aliciente para continuar las fricciones. Porque los marcos legales van a mantenerse, solamente se está hablando de derogar el artículo 66 y algunas normas relacionadas a esa. Después todo se va a mantener. Entonces nosotros decimos, ¿saben qué? Si se trata de privatizar, fíjense bien lo que va a ocurrir en este caso. Bien, entonces, esto es lo que quería presentarles a ustedes, amigos, fans de Evolucionarios, 5 reformistas que están en acción permanente difundiendo lo que nosotros humildemente difundimos para sus preguntas, ¿ya? Para sus preguntas. Quisiera saber si hay algunas preguntas para poder compartir algunas apreciaciones, tratar de levantar algunas observaciones y ver la posibilidad de hacer otra sesión con otros temas de aquí para adelante. Como saben, nosotros los del Partido de Evolución estamos pensando siempre en soluciones y nosotros planteamos nuestras 5 reformas: reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de la salud y la reforma de pensiones y jubilaciones. Entonces, nosotros proponemos que la propiedad del subsuelo sea privada, pero dentro del paquete de las 5 reformas. Porque si se va a privatizar solamente el subsuelo y dejamos las normas malas, negativas, que crean estos muertos, esta injusticia, estos favorecimientos a todos los, digamos, empresas mineras, entonces mejor no hagamos nada. Dejemos que el propio status quo, el conservadurismo estatal, sea el culpable de estas eh, muertes que nosotros estamos verificando. Bien,
Ok, ¿alguna pregunta? Ya saben que esta presentación nosotros siempre la distribuimos a nivel de nuestros chats que tenemos de simpatizantes y también tenemos nuestro chat de miembros. Estamos ofreciendo que en el partido de evolución hay un formulario para que se puedan inscribir los que están interesados en ser dirigente de nuestro partido y acabar con estas injusticias como la que existe con el artículo 66 y su marco legal estatista para hacer los cambios necesarios en el Perú. Y aquí viene la primera pregunta de Julián Sucasaca. Dice, ¿cómo se arreglaría con las 5 reformas los contratos de estabilidad en sus derechos de concesiones de subsuelo que hoy tiene las grandes mineras? Bueno, nosotros primero vamos a alejarnos del CIADI, ¿no? El CIADI es un foro exclusivo para empresas que han invertido, que quieren que sus reglas, como han firmado, así de malas, así de injustas, queden ahí. Nosotros no vamos a salir. Y luego vamos a negociar con ellos, porque la negociación, vamos a decir, miren señores, el contrato de estabilidad tributaria en realidad tiene que ser para todo el Perú, no solamente para ustedes, ¿ya? Por ahí comenzamos. Ahora, no podemos dejar este nivel de injusticia que hay, porque está provocando muertos y nosotros no somos un gobierno pro muerte. Entonces, vamos a extender los beneficios, no solamente a ustedes, sino al resto. Y hay que derogar las leyes, sí, hay que derogarles porque aquí el que está otorgando las concesiones mineras es el gobierno. Pero fíjense lo que nosotros le estamos ofreciendo a cambio de lo que ustedes han recibido de gobiernos estatistas. Ustedes han recibido contrato de estabilidad jurídica sobre marcos jurídicos donde le clavan como, creo que hay 9 impuestos que le cobran. ¿Ok? Nosotros le decimos, ¿saben qué? Ustedes ya van a dejar de pagar eso. ¿Ya? Le damos a cambio eso y lo que van a recibir es mucho más beneficioso porque ya no va a haber regulaciones gubernamentales de estudio de impacto ambiental, o sea, no está, digamos, de alguna manera obligados, pero lo van a tener que hacer por un tema de reputación corporativa, porque la reputación corporativa nos dice que las empresas cotizan en bolsa y si tú haces una mala gestión ambiental dañando la vida de las personas, el precio de tus acciones van a bajar. Así que te conviene a ti dejar todo saneado, decir que se está haciendo todas las previsiones del caso, así que eso no va a ser obligatorio. Fíjate, eso contra lo que tienes ahorita, que un ministerio es el que te coaccione, encima tienes problemas socioambientales, tienes conflictos, tienes comunidades en contra tuya, tienes socialistas minando tu negocio todos los días, metiéndole propaganda anti empresa minera. ¿Qué quieres? ¿Eso? ¿O quieres una tranquilidad, una pacificación en estos términos, volando todos los contratos de estabilidad jurídica y a cambio recibes un terreno que lo vas a tener que negociar como buen negociador que eres, porque así son los negocios es negociar, y vas a tener que darle lo que te piden y va a ser un tira y afloja, ¿ya? Y no vas a negociar con comunidades, vas a negociar con personas. Y las personas cuando se le dan propiedad privada y le explotamos su interés propio, van a querer beneficiarse junto contigo. Así que es cuestión nada más de dejar la vieja escuela, de negociar con comunidad y ponerte con la nueva escuela, la escuela 5 reformistas. ¿A cambio de qué? De que no te vamos a cobrar ningún impuesto a la renta, solamente a la venta. Si tú vendes algo aquí, perfecto. Y así no estás creando empleo, no estás modernizando la economía, estás contribuyendo con tecnología, cosa que así nos vamos a beneficiar todos. Es un tema político, así se negocia, así se abre, no todo es jurídico. Recuerda que aquí, por lo menos en nuestra tradición, la vertiente de la ley viene de un ingesto político.
Daniela dice, en una eventual derogación de estas leyes, ¿cuál sería la estrategia para contener la presión de la prensa comprada? Cuando deroguemos las leyes malas y el Estado vuelva a su lugar, se cerrará ese caño que está irrigando con miles y miles y hasta millones de soles a esta prensa que vive de la publicidad estatal. Eso se va a acabar. Eso es lo que nosotros hemos dicho. El Estado no tiene por qué financiar a las actividades privadas con dinero, aunque sea de manera indirecta con publicidad estatal. El Estado no necesita publicitarse. Lo que necesita es informar, para eso tiene el diario El Peruano. Ahora, todo lo que hace el Estado es publicidad, porque el ministerio quiere publicitarse, porque hay un ministro que se quiere publicitar. Y son 19 ministros y cada ministro tiene un montón de funciones y todas quieren que sean publicitadas. Aquí no, aquí vamos a tener 3 ministerios y no necesitamos publicitarnos porque es nuestro deber darles a ustedes un clima de seguridad. Es nuestro deber, no necesitamos hacernos propaganda. Qué desperdicio de dinero eso de hacerse propaganda por algo que es normal hacerlo. Si tú estás bajo un contrato con la ciudadanía, es decir, te han elegido para que hagas las reformas, es tu trabajo hacerlo. No hay que hacer publicidad porque te han contratado para que reformen la seguridad, reformen la justicia, reformen la infraestructura. El resto de la economía, los que se van a hacer publicidad son ustedes. Es por ustedes que la economía va a crecer, no por el gobierno. El gobierno va a liberar todas las cadenas que impiden el crecimiento económico y ustedes son los actores principales, no el gobierno. El gobierno va a ser irrelevante en sus vidas. Lo único que le va a garantizar, y seguramente nos lo van a agradecer, es que le demos seguridad en las calles, tengamos unos niveles de justicia aceptables de estándares internacionales y tengan las mejores carreteras, caminos, etcétera. Así que es nuestro deber y es nuestro trabajo hacerlo. Así que no tenemos por qué hacernos publicidad de eso. Eso tiene que acabar. Al ser, dice Miguel Inga, muchas gracias, al ser subsuelo privado, no generarían el incremento de las minerías informales, generando mayores pasivos ambientales. Muy buena pregunta, Miguel. Nosotros consideramos que nuestra solución acaba con la informalidad. Más bien genera formalidad porque no le estamos impidiendo a nadie ser minero. No hay estudios obligatorios de impacto ambiental, no hay regulaciones mineras. Lo único que vamos a hacer es privatizar para que los particulares se pongan de acuerdo. Y cuando no se ponen de acuerdo, se van al Poder Judicial y ahí el juez dirá quién tiene la razón. Entonces, si hay un riesgo de pasivo ambiental, bueno, el Poder Judicial tendrá que poner, como se dice, en vereda a los que contaminan para que no sigan contaminando. Y si no quieren, le cerrarán su negocio por tercos, porque de que existe posibilidad de ponerse de acuerdo, existe. Solamente que en estos casos, cuando no hay acuerdo es porque hay una parte pues intransigente, pero si le están explicando objetivamente, hay un tercero que va a dirimir aquí, entonces tiene que necesariamente aceptar. Así que las minerías informales es producto del estatismo actual, de las leyes que traban el desarrollo, que impiden que cualquiera pueda ser minero. Es las leyes que están así, por eso se generan estos conflictos, estas informalidades, estos derrames ocasionados por una minería irresponsable. No digo la gran minería, porque la gran minería hace su mejor esfuerzo por no contaminar, pero también que las reglas de juego no están hechas para cualquiera, sino para ellos. Entonces hay que corregir eso, hay que quitar las leyes malas, que para todos sea igual, que cualquiera puede ser minero y no solamente los grandes, también los chiquitos, y los chiquitos pueden ser formales, porque no hay reglas que impiden que sean formales. Lo único que está pidiendo es regístrense. Por un tema de información, regístrense. Pero no me van a pedir autorización, porque nosotros no concedemos autorizaciones, cualquiera es libre a hacer minería. Respeten la vida, la libertad y la propiedad de todas las personas que están involucradas en esa área. Si hay alguien que vive ahí, y no vas a pues, ser tan brusco y tan prepotente de hacer un túnel sin comunicárselo. Tú tienes que comunicárselo. Y si él se queja que le estás hundiendo su terreno,
tiene el Poder Judicial para detener ese proyecto, porque no ha conversado contigo, no se ha puesto de acuerdo y te está dañando tu propiedad. Tiene que ir al Poder Judicial de él y decirle. O sea, no van a estar desprotegidos los comuneros, porque los comuneros van a tener al Poder Judicial para defenderse. Y además eso lo va a estar informando permanentemente el presidente de la República. Como ya tienen un nuevo Poder Judicial, donde a todos le va a hacer caso, y no va a ser solamente para los ricos, sino todos se van a beneficiar de este nuevo Poder Judicial, entonces cualquier persona va a tener va a estar blindado jurídicamente y va a tener la fortaleza necesaria para combatir cualquier agresión, injusticia que hagan contra su propiedad, contra la salud, contra la vida de estas personas. Así que eso es lo que nosotros conceptualizamos, ¿no? Julián Zucasaca, que conoce bien este tema, señala, existen 65.000 mineros pequeños en actividad en proyecto de formalización. Sin embargo, el 95% se encuentran en concesiones de las medianas y grandes empresas, ¿no? Que solo lo tienen como propiedad bancarizada, pero no lo trabajan, pero tampoco permiten otorgar permiso a esos mineros pequeños. El subsuelo que no lo trabajan debe deliberarlo, así es. Se requiere derogar las leyes absurdas, claro, pues. O sea, la idea es que se dinamiza el mercado, porque el mercado solamente es del terreno y el mercado que existe debajo, es decir, recursos hay, pero no sabemos dónde están, pero existen. Bueno, ese mercado, una vez que alguien lo descubre, bueno, es de su propiedad. Ese es el principio de Turgot y el principio de John Locke. Es un derecho natural, porque al no ser de nadie y alguien lo trabaja con el sudor de su frente y encuentra minerales, bueno, es de su propiedad, es de nadie, pues ahora es de él, porque él lo ha trabajado. Entonces, eso tiene un precio. Por eso él se mueve, por eso hace cavaciones profundas, invierte en mucho material, mucha máquina. Entonces no puede haber leyes que se opongan a que él haga eso, como también no hay, así también hay leyes que se oponen a que el propietario del terreno, si ven que le están dañando o que necesitan hacer una abertura para que por ahí pueda salir el agua, salir los gases y todo eso, entonces no va a funcionar un mercado de esa manera. Tiene que las leyes ser que permitan a las personas puedan iniciar su emprendimiento. Así que solamente son dueños aquellos que trabajan la tierra y sacan de ellas el producto de su esfuerzo. O sea, tienen que trabajarla para poder sacar y eso será de ellos. No puede ser dueño el que está encima y que está lo de abajo, ¿no? Pero recuerden, esto tiene que hacerse en un paquete integral. No funciona el artículo 66 solamente, hay que hacerlo en el marco de las 5 reformas, porque es un paquete completo de capitalismo de libre empresa, ¿no? ¿Qué es lo que causa la contaminación en la minería ilegal? Bueno, toda la minería contamina, la ilegal y la legal. Nada más que la minería legal, la que está controlada por el gobierno de los grandes capitales, tienen tecnología como para, de alguna manera, disminuir el impacto ambiental. De que va a contaminar, va a contaminar. Los relaves tienen que esconderlos, tienen que secarlos y ponerle tierra. Bueno, eso se requiere mucha inversión. Bueno, la minería pequeña, su impacto es pequeño. Que contamina, contamina. Y si hay muchos de esos minería pequeña es ilegal es porque la ley no le permite que sea legal. La ley mala no le permite ser legal. Entonces, la solución que nosotros estamos proponiendo es derogar las leyes malas para que el contaminante pequeño se ponga de acuerdo con el contaminado, porque esas propiedades, esos recursos van a ser de alguien finalmente. Entonces el propietario del terreno que se va a ver afectado tiene que ponerse de acuerdo con el que va a hacer el hueco debajo de su terreno, por ahí va a pasar, entonces tiene que de alguna manera ponerse de acuerdo. Para eso están las reglas, para que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se van al Poder Judicial.
En un eventual gobierno del Partido de Evolución, ¿cuál sería la participación de Ocinermin, del Ministerio de Energía y Minas, o ya no sería necesaria su participación? Así es, Miguel, no va a haber Ministerio de Energía y Minas, porque la Ministerio de Energía y Minas es lo que tenemos ahora y lo hace mal, crea conflicto y genera muertos. Y eso tiene que acabar, esto tiene que entrar a otra fase distinta. ¿Cómo vas a pedir resultados distintos? O sea, ¿cómo se va a pedir resultados distintos haciendo lo mismo? Entonces tenemos que liberarnos de todas esas reguladoras que lo que único que hacen es generar cuellos de botella ante las peticiones que hacen todos los que hacen denuncios. Cuello de botella y seguramente el funcionario estatal, al ver que hay muchos expedientes y uno llega primero, el otro llega segundo, el segundo va a querer ser primero y para eso el funcionario público extorsionará al minero para que le pague, ¿no? Y le suelte o que haga lo mismo, no señalándole eso a los comuneros, a los que están ahí, o sea, se vuelve un mercado del tráfico de influencia. Bueno, eso tiene que acabar. ¿Cómo? Derogando la ley man. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Ya le hemos dicho, la propiedad privada en un mercado se ponen de acuerdo. Todos utilizamos propiedad privada para ponernos de acuerdo. Yo tengo propiedad privada de mi dinero, el otro tiene propiedad privada de un objeto y le digo cuánto necesitas para yo llevarme tu objeto. Ah, necesitas que me pagues tanto. Ah, entonces yo tengo acá la plata. Y si no se ponen de acuerdo, si él se queda algo que no es de él y le quita, bueno, tienes el poder judicial para hacerlo. Igual es en la minería. La minería tiene contratos privados, recuerden, no es que todo tiene que hacerlo el Estado, tiene contratos privados y los contratos entre personas son ley. Cuando no se ponen de acuerdo en un contrato privado o uno de ellos no cumple, se van al Poder Judicial a arreglarlo. Pero nadie quiere ir a un Poder Judicial por las puras, quiere ir por razones específicas y no porque la regulación te lo dice. Estamos hablando de formas y miles de formas de ponerte de acuerdo. No hay una sola, pues. Eso es lo que hay que dejar claro. Hay que dejarle la libertad. Para eso están los abogados, para eso están los asesores mineros, para eso están las ONG, para eso están las fundaciones, para eso están los colegios de profesionales, están los institutos de ingeniero de minas, hay una serie de consultoras. ¿Cómo no van a asesorarse para ponerse de acuerdo? Por favor, eso tienen digamos, los defensores del sistema actual tienen que reconocer que no está funcionando. Ahí está. Esto es, ¿qué quieren? ¿Más muertos? ¿Quieren más conflictos? ¿Quieren hacer pasar algo de importante en lo que no es importante? O sea, darle mucho tratamiento legal. ¿Quieren esto las mineras? ¿Quieren que le sigan sacando la plata? Olvídense de su contrato de estabilidad tributaria porque eso no le va a dar mayor rentabilidad, sino nuestra propuesta. Nuestra propuesta dice impuesto a la venta, no hay impuesto especial a la minería, no habrá regalías mineras, no habrá de la ley 29780, no habrá gravámenes especiales, ya no pagarán esos 7.000 millones por estos conceptos de impuestos. Nosotros estamos ofreciendo no cobrarles nada, salvo que vendan algo. Entonces, ¿cómo se va a conformar con lo poco que le da el estatismo? Le da esto y encima tiene que cargarse los muertos y todo esto que hemos señalado. ¿Cómo se van a cargar ellos de eso? ¿Qué prefieren? ¿Mantener el sistema actual con muertos o tener un régimen de libertad de empresa donde no paguen impuestos como lo vienen haciendo y solamente se dediquen a lo que saben hacer bien, que es extraer minerales en el subsuelo? Y con tajo abierto también, hay que también tener esa posibilidad, no todo es galerías. O sea, evítense eso, señores mineros. Miren fuera de la caja. ¿Por qué tienen miedo a ser ricos? Si pueden ser más ricos en nuestro gobierno. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que ustedes no se quieren desprender de esas leyes mañosas que lo están haciendo ricos, pero no lo van a hacer tan ricos como nosotros le ofrecemos que ustedes, porque no van a pagar impuesto a la renta. Entienda, ninguna actividad económica en el Perú bajo el gobierno de Bolsonaro va a pagar impuesto a la renta, porque nuestro gobierno va a ser pequeño de tres funciones: justicia, seguridad y obras públicas, para que ya no haya más corrupción y no se le esté echando la culpa a la minería. ¿Para qué quieren eso?
¿Quieren problemas o quieren disminuir su problema? Los empresarios lo que quieren es menos problemas, no más problemas. Entonces, aprendan a negociar con privado y no con el Estado. Ustedes no han nacido para hacer negocio con el Estado. Así que sálganse de esas escuelas de negocio que le enseñan a negociar con el Estado. Vemos más participación. De nuevo, nuestro amigo experto en estos temas, Julián Sucasaca, nos dice, los fiscales especializados o los peritos, jueces del subsuelo, ¿dónde, en qué sector ministerial estarían aplicando el cumplimiento de los contratos? A ver, los fiscales especializados o peritos y jueces del subsuelo, ¿dónde y en qué sector ministerial estarían aplicando el cumplimiento? Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia. Todo lo que tenga que ver con conflicto de derechos, Ministerio de Justicia. O sea, los peritos tendrían que ir, porque ellos van a ser convocados. Cada vez que hay un conflicto de derechos, van a ser convocados. A ver, señor especialista en subsuelo, diga si es verdad lo que dice este informe de esta minera, porque acá le han dicho a esta persona que es dueño del subsuelo y también del suelo y ha comprado no sé qué cosas, dicen que le va a afectar. A ver, explique usted y ahí estará el perito y dirá si es verdad o ha mentido, ¿no? Así que Ministerio de Justicia es la entidad, bueno, no Ministerio de Justicia, no, es el Poder Judicial. No es el Ministerio. El Ministerio de Justicia ve temas relacionados con la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia no hace justicia. Lo único que hace es poner en ejecución los acuerdos, las resoluciones, las sentencias judiciales donde se requiere el uso de la fuerza. Por eso tiene los penales a su disposición. No, 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 si es que he dado la impresión de que he dicho que el Ministerio de Justicia es el que resuelve los casos de injusticia, no, es el que hace ejecución de los mandatos judiciales. El que hace justicia es el Poder Judicial. Los jueces están en el Poder Judicial, no están en el Ministerio de Justicia. Así es, Daniela. Adiós, Cano Minero. Adiós, corrupción. Adiós, mafias de los líderes socialistas comunitarios que están ahí para fregarle la vida a las empresas mineras. Adiós a ellos. Se les acabó la mamadera porque estos sujetos llamados líderes comunitarios que hacen pacto bajo la mesa, como hemos visto ahí los riesgos de corrupción, son los que le sacan los cheques a las mineras y traen sus amigos y llenan una comunidad que está vacía de sus amigos para repartirse esos cheques que están ahí donde el yacimiento minero se encuentra. Regresan, pero son fantasmas, son amigos de los líderes que hacen ese tipo de corruptelas para llevarse los cheques a su favor. A ellos no les va a convenir a estos socialistas vivir en un régimen de 5 reformas, porque ellos van a perder ese dinero mal ganado. ¿En base a qué? Al engaño. Decir que un yacimiento que se encuentra en un lugar pertenece a la jurisdicción de una comunidad fantasma donde no existen personas porque todos se han ido a la ciudad y regresan, pero regresan los amigos de los líderes comunitarios, esos que hacen tráfico de influencias para recibir esos cheques. Eso va a acabar. Así que se les acabó la mamadera. Eso es lo que estamos previendo, porque hay gente de nuestro partido que conoce este tema y saben cómo interiormente funciona estas comunidades. Por eso nosotros, cuando hablamos de privatizar, que derogar las leyes malas que impiden privatizar, es para que la propiedad privada sea individual y no comunitaria. Y con eso acabamos las mafias de estas asociaciones civiles formadas con el rubro de comunidades campesinas, que son así como un colectivo opuestas al desarrollo. Algo parecido como ocurre en las calles, los colectivos. Bueno, hay un colectivo campesino que está en las zonas rurales y que esas son porque están mal influidos por estas personas, los líderes comunitarios que tienen ideologías socialistas, las que se oponen a la minera y exponen a sus constituyentes, o sea, a los miembros de esa comunidad, los exponen frente a la policía y dicen, hay que atacar el yacimiento minero porque se están llevando nuestras riquezas. Bueno, esos malos líderes
A eso se le va a acabar la mamadera, porque ellos son los que reciben los cheques. Y hay buenos líderes, no quiero generalizar, hay los buenos y los malos, pero hay unos ideologizados que sacan provecho económico de esto. A esos hermanos de, no sé, creo que era de Las Bambas, que se notó ahí que había unos tráfico de influencias y que por lo bajo le estaban extorsionando a las empresas mineras. Y de hecho el gobierno no hacía nada al respecto. Ahí está, artículo 66, todo lo que provoca. ¿Ya? Bien, entonces, si esto es todo, queridos amigos, entonces, siendo las 6:15 y no habiendo mayor preguntas, ahí tienen entonces un tema más para ilustrar su conocimiento. Recuerden, estamos en el partido de evolución. Quiero que conozcan al partido a través de la web. ¿Ok? Los voy a poner en la página web para que conozcan nuestro formulario. En este formulario van a conocer cómo se inscriben la gente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner ahorita en pantalla. Esta es nuestra página web. Quiero que conozcan a los que se quieren animar a ser defensores de esta justicia en lo político, en lo económico, en lo social, cómo quieren involucrarse. Y aquí tienen, por ejemplo, algunos de nosotros, por ejemplo, qué es el partido? Es un partido de doctrina liberal clásica que tiene como principal objetivo reponer los derechos, recursos e ingresos económicos de los peruanos arrebatados. ¿Qué significa? Revisión de los acuerdos internacionales, derogatoria de las leyes malas y aplicación de su programa Las Cinco Reformas. ¿Qué es las cinco reformas? Acá están la reforma política, la reforma económica, la reforma educativa, la reforma de pensiones y la reforma de la salud. Acá está bien explicado. Y ahí tienen el video explicativo de lo que presentamos nosotros. Estos son nuestros representantes por ahora y ustedes si se suman van a aparecer ahí y cada uno tiene su trayectoria, ¿no? Entonces dice, yo quiero involucrarme. Ah, entonces acá tienes un formulario donde escoges. Quiero ser dirigente o cuadro político, ¿no? Para defender este programa, este proyecto, la gran devolución. O de repente quieres contribuir con dinero para que los dirigentes y nosotros que estamos dando nuestro tiempo por un Perú mejor, ahí puedes también marcar. O quieres contribuir con bienes y servicios, o sea, no tienes plata, pero tienes una fotocopiadora, ahí se puede hacer volantes para distribuir, o de repente tienes alguna empresa que se dedica a hacer banners publicitarios, o de repente tienes una empresa de transporte y entonces nos ayudas a llevar a nuestros dirigentes a tal lugar para que siga hablando con los comités, ¿no? O finalmente quiere ser voluntario, entonces cuando ingresan sus datos, DNI, ¿no? Nombres, email, celular, envían sus datos. ¿Ya? Acá está todo. O sea, toda la información sencilla dirigidas a resolver el problema económico, político que tenemos. Y hay también una pestaña donde pueden contribuir directamente. De repente solamente quieren ser anónimos y presionan este botoncito que dice contribución, presionan y hay una página que los va a llevar al Instituto de Libre Empresa y ahí tiene su objetivo, ¿no? El objetivo es financiar al partido de evolución, porque tenemos un proyecto armado y mientras no seamos partido todavía no nos van a dar la categoría jurídica, entonces por ahí ustedes envían, lo pueden convertir si quieren en forma donativo mensual
O sea, se le hace un descuento mensualmente de su débito que tienen ahí, su cuenta en PayPal o una tarjeta de crédito, porque acá dice también donar con tarjeta. Entonces entran sus datos, ¿no? Y con eso es suficiente para nosotros porque nosotros lo recibimos y lo utilizamos para hacer los gastos, para hacer llegar esta propuesta a nivel nacional. Entonces ustedes, como verán, si quieren ayudarnos, tienen varias vías, ¿no? Tienen la vía contributiva, sin que necesariamente tengan que inscribirse, o si quieren sacar digamos así, su lado humano, su lado trascendente como personas, quieran pasar a la historia, tienen para llenar aquí, porque nosotros estamos dando nuestro tiempo, porque queremos asegurar que el Perú no sea tomado por la izquierda y vamos a enfocarnos en llevar el programa Las 5 reformas. Bien, entonces, si esto es todo, nos veremos la próxima semana con otros temas que llevarán a ustedes a conocer la posición del Partido de Evolución. Así que están invitados, estamos en la búsqueda de 48 cuadros para darle ancha base a nuestro partido y estamos además brindándoles todas las oportunidades para formarse internamente. Es el único partido, creo yo, que está formando así por niveles. Nivel introductorio, luego básico, luego intermedio, luego avanzado y luego experto. Ahí tiene. Las posibilidades están abiertas, todo depende de usted. Muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos pronto, el día sábado, y con Juan, el día miércoles a las 9 de la noche, en nuestro programa de coyuntura, análisis devolucionario. Chao. Recuerden, la manito de las 5 reformas. Será Dios mediante, hasta la próxima semana.